Bishanikesh Sukunesh, Bishanikesh Kikesh. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Con Shokik Lemayatano vamos a leer en la lengua maya. Koshchunul, vamos a comenzar. Malobkin. Malobkin, que significa buenos días. Malobkin teesh. Malobkin teesh. Buenos días a ustedes. La terminación, no terminación, sino teesh se refiere a ustedes, es en plural. Malobkin sukuum. Malobkin sukuun. Buenos días, hermano. Esto se refiere que es al hermano mayor. Sukuun es el hermano mayor. Buenos días, hermano. Malobkin sukuum. Luego viene malobkin kik. Malobkin kik. Buenos días, hermana. Y también hacemos hincapié que es hermana mayor. Malobkin kik. Buenos días, hermana. También podemos decir malobkin yum. Malobkin yum. Buenos días, papá. O buenos días, padre. Malobkinna. Malobkinna. Buenos días, mamá. O buenos días, madre. Y bueno, por última tenemos malobkin itzin. Malobkin itzin. Aquí es buenos días, hermano mayor o hermanito. A esto se aplican los dos géneros, tanto para hombre o mujer. Malobkin itzin. Buenos días, hermano. Y bueno, ponemos una fotografía acá donde ilustramos el malobkin. Buenos días, ¿no? Vamos a ver algunos comentarios también en este video para que... Y en primer lugar está Armin Kohler. Malobkinti techan, dice. Malobkinti techan. Buenos días para ti también. Ti, tech es para ti. Shan también. Malobkinti techan. Buenos días para ti también. Marta Chuk Hernández, malobkin, buenos días. También Cashoya Gabriela Jiménez Flores dice también malobkin, buenos días, y pone un sol sonriente. Alba Shiu, malobkin, buenos días. Rafael Jauregui Flores, malobkin, buenos días. Felipe Zulub, malobkin titalakaleesh yokolkab. Aquí faltó algunos textos, pero está aprendiendo y hay que empujarlo. Entonces, malobkin, buenos días. Titalakaleesh quiso decir buenos días a todos. Yokolkab, sobre la tierra. Seca Jorge, malobkin, buenos días. Adriana Aguilar López, malobkin, buenos días. Ñañito, malobkin, buenos días. También Carlos Q es malob, ahí falta el apóstrofe. Kin también falta un apóstrofo. Teesh debe decir teesh, debe ver un apóstrofe entre la e, shan. Exacto, entonces vamos, aquí dice Luzma Canul, tené kichkelen inwilik, dice, tené kichkelen inwilik. Yo lo veo hermosísimo, dice. Kichkelen, porque dice inwilik es de observar. Entonces dice tené, yo, kichkelen, yo lo veo hermoso, ¿no? O yo lo veo maravilloso. Francisco Cortés, tené, debe haber apóstrofo. Chuynoken tulakal baal kinchuyik ukaba Tusquimeya, don Francisco. Bueno, trato de escribir, dice tené chuynoken, dice. Me imagino que es tené chuynoken, dice. Yo soy sastre. Tulakal baal kinchuyik. Costuro diferentes cosas.
Ukaba y Ukaba Tushki Meyaje, el nombre Ukaba Tushki Meyaje, porque hace falta apóstrofo. Don Francisco